El pueblo de Santa Clara era un lugar pequeño, prácticamente olvidado por el tiempo. Sus calles de tierra, rodeadas por casas de madera envejecida, estaban siempre cubiertas por una bruma constante, como si el aire mismo tuviera memoria de antiguas tragedias. La bruma parecía perpetua, envolviendo todo en un manto de misterio y silencio. Al caer la noche, las calles se vaciaban rápidamente. Solo la vieja casa al final de la calle Olmos permanecía en pie, y su mal nombre se había transmitido de generación en generación. La llamaban la Casa de las Sombras. Desde hacía décadas, los habitantes del pueblo evitaban esa casa a toda costa. Se decía que en su interior vivía algo que no era humano, una entidad que se alimentaba del miedo y la desesperación de quienes osaban acercarse. Los niños del pueblo contaban historias de luces extrañas que danzaban en las ventanas, de susurros que se filtraban en la noche y de sombras que se movían entre las paredes como si tuvieran vida propia. Nadie en realidad se atrevía a acercarse, y los adultos solo murmuraban sobre una tragedia antigua, un secreto que preferían olvidar. Era una tarde fría de octubre cuando la familia Alvarado llegó a Santa Clara, con la intención de comenzar de nuevo en esa vieja casa. Don Ernesto, un hombre severo de pocas palabras, llegó con su esposa, doña Carmen, y sus hijos, Marta y Julián. La familia parecía tener un aire de tristeza, como si llevaran un peso invisible sobre los hombros. Nadie vio su sonrisa en esos días, ni siquiera en las pocas ocasiones en que los saludaban. La casa parecía absorber su presencia, como si fuera un ser vivo que los observaba desde las sombras. Pronto, el ambiente en el pueblo cambió. La atmósfera se volvió más opaca, más densa, como si algo oscuro se hubiera instalado allí. Una noche, durante una tormenta furiosa que azotaba el pueblo, Marta desapareció sin dejar rastro. La búsqueda fue desesperada, patrullas por las calles, vecinos revisando los alrededores, pero nada. La niña había desaparecido como si se la hubiera tragado la tierra. Poco después comenzaron a ocurrir cosas extrañas con los padres. Voces en la noche, gritos ahogados, luces rojas que parecían bailar en las ventanas cerradas. La gente empezó a murmurar que la casa estaba poseída por alguna presencia maligna, que había absorbido a la familia y que ahora solo quedaba su eco en el silencio. Y así la familia Alvarado se esfumó en la penumbra, dejando aquella casa en total abandono. Pero el pueblo aseguraba que, en las noches sin luna, se escuchaban susurros y pasos en el interior, como si alguien o algo todavía permaneciera allí, esperando a su próxima víctima. Pasaron los años, y la Casa de las Sombras permaneció vacía y silenciosa, hasta que un día, un joven periodista llamado Carlos llegó a Santa Clara. Era un hombre de unos 30 años, con una pasión por las historias oscuras, las leyendas urbanas y lo paranormal. Su programa en la radio buscaba siempre lo más terrorífico y misterioso, y la historia de la casa era la pieza perfecta para su próximo reportaje. Sus amigos le advirtieron: "No te metas con eso, Carlos. La gente habla en serio y no es cosa de jugar con esas cosas". Pero él, terco y valiente, decidió que la Casa de las Sombras sería su próximo objetivo. Una noche sin luna, armado con una linterna, una cámara y una grabadora, Carlos entró en la casa. Las puertas crujieron al abrirse, como si le dieran la bienvenida a un mundo olvidado. El olor a humedad, a polvo viejo y a algo más oscuro lo golpeó con fuerza. La casa parecía viva, absorbiendo cada sonido y cada movimiento. Mientras avanzaba, notó que las paredes parecían absorber la luz de su linterna, como si la oscuridad misma tuviera conciencia y buscara devorarlo. La grabadora comenzó a captar ruidos que no escuchaba con sus propios oídos, susurros ininteligibles, risas apagadas, un latido profundo que parecía provenir del suelo. Llegó al salón principal, donde encontró muebles cubiertos por sábanas blancas, como fantasmas petrificados en el tiempo. De repente un frío intenso lo envolvió y la puerta por la que había entrado se cerró de golpe, dejándolo atrapado. Carlos intentó abrir la puerta con fuerza, pero no cedía. Miró a su alrededor y vio una figura oscura, moviéndose lentamente al otro lado de la habitación. Su corazón latía con fuerza y un sudor frío le recorría la frente. La sombra empezó a avanzar, deslizándose por el suelo como una masa líquida y maleable. Carlos levantó la linterna,
tembloroso, y apuntó hacia la figura. La silueta parecía humana, pero sus ojos eran dos pozos negros sin fondo, y su boca se abría en una sonrisa grotesca, mostrando dientes afilados como cuchillas. La desesperación empezó a invadir su cuerpo, pero él intentó resistir. De repente, la figura lanzó un grito desgarrador, un sonido que parecía venir del infierno mismo. La presión invisible apretaba su pecho, dificultándole respirar. Cayó al suelo, incapaz de moverse, mientras la sombra se acercaba lentamente, como si quisiera devorarlo. En ese momento, la grabadora dejó de funcionar y la linterna se apagó. La oscuridad era total, absoluta. Carlos sintió una mano fría que agarraba su muñeca y lo tiraba hacia abajo, hacia las profundidades de la casa. Carlos despertó en una habitación desconocida, iluminada solo por una vela temblorosa. A su lado, una mujer con rostro pálido y ojos tristes le susurró: «Tienes que salir antes de que se vuelva más fuerte». Carlos, desconcertado, preguntó qué era aquello. La mujer le explicó que la casa estaba viva, que era una prisión para las almas de quienes allí caían, y que la sombra era su guardián, alimentándose del miedo. Ella le contó que la única forma de escapar era enfrentarse a sus propios temores y no dejarse atrapar. Con esa esperanza, Carlos aceptó el reto y enfrentó las visiones que la casa le mostró. Recuerdos oscuros, fracasos, pérdidas, momentos en los que su alma había estado a punto de rendirse. Cada vez que dudaba, la sombra regresaba, intentando absorberlo en su oscuridad infinita. Pero él se aferraba a la luz interior, a la esperanza y a la voluntad de salir con vida. Finalmente llegó a una puerta más grande y luminosa que todas las demás. La abrió y salió a la calle justo cuando el sol comenzaba a asomarse en el horizonte. La casa quedó atrás, silenciosa y oscura, como una bestia dormida que aguardaba su próxima víctima. Carlos sabía que había sobrevivido, pero también que la oscuridad nunca lo dejaría del todo. La experiencia lo cambió para siempre. Desde ese día nunca volvió a ser el mismo. La casa de las sombras nunca duerme, y en algún rincón oscuro del pueblo, probablemente, sigue esperando a su próxima víctima.